Bienvenidos a un viaje de valentía y sabiduría. En el corazón de las vastas montañas de México vive un hombre conocido por pocos, pero respetado por muchos, Don Manuel, un ranchero que en una noche inesperada se encuentra frente a una fuerza de la naturaleza que jamás podría haber previsto. Se enfrentará a 200 osos para proteger su tierra, pero el mayor desafío será comprender el verdadero equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Si te gustan las historias épicas y profundas, no te pierdas. Suscríbete al canal V, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva aventura. Prepárate para sumergirte en esta increíble historia de superación, misterio y revelaciones. El cielo aún estaba oscuro cuando Don Manuel, un anciano campesino de cabello ralo y manos callosas, miró por la ventana de su sencilla casa, enclavada en el corazón de la Sierra Madre. El frío viento matutino agitaba las tejas de barro y las palmeras que rodeaban su propiedad. Sentía el peso de la tierra bajo sus pies, como siempre, pero esa noche había algo extraño en el aire, algo que no podía comprender, pero que le hacía sentir una opresión en el pecho. El día anterior, Don Manuel había notado huellas de animales en su campo. No eran huellas comunes como las de ciervos o conejos, sino grandes e inmensas huellas que se extendían por la tierra compactada. Cuando el anciano volvió a mirar el campo, las huellas estaban más cerca de la casa, y ya no eran solo huellas, sino marcas de algo mucho más grande, algo imponente. Sus ojos cansados se entrecerraron al ver la figura oscura moviéndose a lo lejos, entre las sombras. «Son osos», murmuró para sí sin poder creerlo del todo. Llevaba años viviendo en esas tierras, donde la densa vegetación y los ríos profundos ocultaban criaturas salvajes. Pero nunca había visto tantos osos tan cerca de su casa. Don Manuel había intentado advertir a los demás aldeanos sobre la amenaza, pero nadie le creyó. «Solo es un viejo gruñón», decían los más jóvenes. «Es la vejez», respondían los demás. Cuando la primera familia de vecinos fue a su granja para escucharlo, Don Manuel se había retirado al granero con cara de preocupación, susurrando que se avecinaba una invasión de osos como nunca antes. De vuelta en la ciudad, el granjero se sintió aún más aislado. Sus advertencias cayeron en oídos sordos, como si el mundo exterior estuviera aturdido por la rutina y las distracciones de la vida moderna. La idea de que una horda de osos pudiera atacar una propiedad en pleno siglo XXI les parecía absurda a todos. Pero Don Manuel lo sabía porque había visto las huellas y las marcas, y sabía que, en el fondo, no se trataba solo de sobrevivir, sino de protegerse. Tenía una conexión con esa tierra, con ese pedazo de México que había cuidado durante tanto tiempo. Su tierra, su vida y el recuerdo de quienes lo precedieron estaban allí. No permitiría que nada los amenazara. Fue entonces cuando oyó el sonido, distante pero cada vez más fuerte, el golpe sordo de cascos pesados golpeando la tierra húmeda. El viento traía consigo el aroma del bosque, pero también un olor extraño, de algo salvaje y agresivo. La noche ya no era silenciosa. Oyó el susurro de la vegetación más densa, seguido de otro sonido. Era el sonido de algo que se acercaba, algo grande e imparable. Él sabía lo que venía. «No me dejarán en paz, ¿verdad?», dijo ella, en voz baja, casi un suspiro. Los osos venían. La noche cayó lenta y silenciosa sobre las vastas tierras de Don Manuel. Las sombras de la Sierra Madre se extendían hasta el horizonte, envolviendo la finca que tanto amaba, como si el tiempo mismo dudara en pasar. El viento gélido mecía suavemente los árboles, pero el sonido quedaba amortiguado por la soledad del lugar. Durante más de 30 años, ese terreno le había pertenecido, y su conexión con la naturaleza era más fuerte que cualquier otra cosa. Don Manuel estaba de pie en el balcón de su modesta casa, contemplando el campo que se extendía ante él.
El cielo nocturno estaba despejado, pero su mirada se extendía a lo lejos, más allá de las estrellas. Sus viejos ojos azules, ahora nublados por la edad, aún veían mejor que la mayoría de los jóvenes del pueblo. Sabía que algo andaba mal. Las huellas habían aparecido la mañana anterior. Grandes pisadas, profundas en la tierra blanda, como si algo enorme hubiera cruzado la finca durante la noche. No era la primera vez que veía estas señales. La tierra de don Manuel estaba cerca de zonas de bosque denso, donde los osos eran comunes, pero esta vez la cantidad de marcas era inusual. Algo estaba cambiando. Los osos se acercaban a su casa más cerca que nunca. Esa noche los árboles parecían más oscuros y la brisa traía un extraño olor a carne, algo salvaje y pesado. El viento, que normalmente traía la calma del campo, ahora traía consigo una sensación de inquietud. Cerró los ojos un momento, intentando acallar la sensación que comenzaba a crecer en su interior. La sensación de que estaba a punto de perderlo todo. Con manos temblorosas, don Manuel recogió el viejo rifle de caza que guardaba junto a la puerta. No era la primera vez que se enfrentaba a la soledad de las noches sin el consuelo de la presencia ajena. Pero esa noche era diferente. El susurro de los árboles ya no era solo el viento. Había algo más allí, algo que se acercaba con pasos pesados y decididos. Don Manuel sabía lo que se avecinaba y no estaba preparado para lo que sucedería si no actuaba con rapidez. El día anterior había ido al pequeño pueblo a contarles lo que había visto, pero nadie le creyó. La historia de un viejo granjero con las manos callosas y la vista cansada, advirtiendo sobre una invasión de osos, parecía más una broma que una amenaza real. «Son los vientos de la edad, don Manuel», le dijeron. «No hay por qué preocuparse». Los jóvenes del pueblo rieron cuando intentó explicar la gravedad de la situación. Pensaron que deliraba, que su mente se había debilitado con la edad. Ahora solo en el balcón, con su rifle a su lado, don Manuel ya no sabía qué hacer. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando algo, cualquier cosa, que confirmara sus peores presentimientos. Pero la noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Oía el susurro de las hojas, pero no los cantos de las aves nocturnas, ni los sonidos de los pequeños animales moviéndose por el bosque. El mundo parecía haberse detenido, esperando, y entonces oyó un sonido profundo y pesado que parecía provenir de lejos, pero se acercaba rápidamente. Era el sonido de algo grande, algo que aplastaba las hojas secas bajo sus pies. Don Manuel se quedó allí, con el corazón acelerado. Sus ojos estaban fijos en el punto donde la oscuridad se unía con las sombras de los árboles, esperando con ansiedad cualquier movimiento. Fue entonces cuando los vio. No una, ni dos, sino docenas de figuras gigantescas que emergieron de las sombras, cruzando el campo ante él. El anciano sintió que el sudor le corría por la frente, pero no se movió. Su instinto le decía que debía quedarse quieto, callado, esperar, y se iban acercando cada vez más. Don Manuel no sabía qué hacer. El rifle en sus manos parecía inútil contra ese ejército de osos salvajes que avanzaba. Podía olerlos, el aroma de animales hambrientos y salvajes que avanzaban hacia su territorio, su tierra, su hogar. La noche ya no era silenciosa. Los árboles crujían bajo el peso de los osos, que avanzaban lentamente, pero con la seguridad de quien sabe exactamente lo que quiere. El sol comenzaba a asomar tímidamente entre las montañas de la Sierra Madre, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. Don Manuel, sin embargo, no prestó atención a la belleza de la mañana. Sus ojos, cansados e hinchados por la falta de sueño, estaban fijos en la hilera de árboles que tenía delante, donde, en la oscuridad del amanecer, habían aparecido osos en cantidades que jamás imaginó. Sabía que este no era un campo cualquiera. La granja había pasado de generación en generación, una tierra fértil que se extendía kilómetros,
con ríos cristalinos y campos fértiles. Su familia había cultivado maíz, frijoles y otros cultivos durante décadas, respetando siempre el ciclo natural de las estaciones y trabajando con manos encallecidas. La tierra rendía mucho, pero exigía su precio. Era un precio que don Manuel sabía que tendría que pagar con su vida, si fuera necesario. Nunca permitiría que quienes vinieran después de él, aquellos que tal vez ni siquiera conocían el valor de su herencia, deshonraran la tierra. Pero esa mañana, la tranquilidad que don Manuel había defendido durante tantos años se vio amenazada. Las huellas de oso eran señal de que la naturaleza ya no le era favorable. Era solo un viejo granjero que intentaba preservar un terreno que su familia había poseído durante siglos. Pero los tiempos habían cambiado, y ahora lo que más temía se había hecho realidad. El vecindario alrededor de su granja estaba compuesto por pequeños agricultores, muchos de los cuales viajaban por las montañas para ganar dinero extra, transportando productos de un lugar a otro. Había algunas familias más alejadas, como la familia Martínez, que vivía a unos 10 kilómetros, con quienes don Manuel mantenía una larga amistad. Siempre que el anciano necesitaba ayuda, o viceversa, el sonido de un burro corriendo por el camino de tierra era suficiente para enviar auxilio. Pero nadie, ni siquiera la familia Martínez, le creyó cuando habló de los osos. «Solo son rumores, don Manuel. No hay nada malo en su tierra», dijo José Martínez, uno de los jóvenes de la familia, riéndose de la preocupación del anciano. Esa noche, José estaba en casa con su esposa e hijos, escuchando la radio, ajeno a la verdadera amenaza. Don Manuel incluso intentó, con la mirada cansada, convencer a los jóvenes del pueblo, pero nada parecía tener sentido. Para ellos, solo era un anciano hablando de cosas invisibles. En realidad, don Manuel siempre había sido un hombre taciturno. Con los años, se había distanciado de los demás, prefiriendo el silencio de su finca y el cuidado diario de los animales y la tierra. Su esposa, doña Clara, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces se había vuelto aún más reservado. Solo los pájaros, el viento y las noches sin luna acompañaban sus pensamientos, que a menudo vagaban hacia el pasado lejano. El anciano parecía estar solo, pero en su mente estaba inmerso en el legado de su abuelo, el fundador de la finca. Él era quien le contaba historias sobre el pasado de aquellas tierras, sobre los tiempos en que la naturaleza aún era más salvaje, cuando grandes bestias vagaban libremente por campos y montañas. «La tierra siempre pide algo a cambio, hijo mío», solía decir. «Puedes tomar de ella lo que necesites, pero no lo olvides, siempre exige un precio». Estas palabras resonaban en la mente de don Manuel ahora, mientras observaba los árboles a lo lejos, preguntándose si finalmente se estaría pagando el precio. Esa mañana, las huellas de oso eran aún más evidentes. El anciano tomó un trozo de madera y con arduo esfuerzo comenzó a marcar las huellas esparcidas por su granja en el suelo. Eran numerosas, pero más que la cantidad, lo que le preocupaba era su agresividad. Las huellas eran más profundas de lo normal, como si los animales estuvieran hambrientos, desesperados. No era un comportamiento común. Estos osos buscaban algo más que comida. El aire era pesado y cargado, como si la tierra misma aguardara un acontecimiento inminente. Don Manuel respiró hondo, dejando escapar el aliento en pequeñas bocanadas de vapor. Sabía lo que tenía que hacer, pero, como siempre, estaba solo. Sabía que no podía contar con nadie en el pueblo, así que, con un suspiro de resignación, volvió a tomar su rifle, sintiendo el peso del metal, y caminó hasta el límite del campo. Era hora de enfrentarse a lo que viniera, fuera lo que fuese. La mañana avanzaba lentamente y aún no sabía qué hacer con ese silencio.
el silencio que precedió a la tormenta. El silencio que ahora no provenía solo de la naturaleza, sino del mundo que lo rodeaba, el mundo que intentaba proteger y que ahora parecía disolverse en las sombras de las montañas. El día transcurría sin que don Manuel encontrara descanso. El sol caía a plomo sobre la tierra seca, pero la sombra de los árboles no bastaba para calmar el calor que consumía al anciano. Caminaba de un lado a otro, observando las huellas de oso, que ahora se extendían por casi toda la extensión de su finca. El número de huellas parecía aumentar con cada hora que pasaba, y la sensación de peligro inminente se hacía cada vez más insoportable. Sabía que debía actuar. Esperar pasivamente no era suficiente. El ataque era inminente, y los osos solo esperaban el momento oportuno para abalanzarse. Con el rifle firmemente en la mano, se preparó para lo que se avecinaba, pero una amarga duda lo atormentaba. ¿Tendría la fuerza para afrontarlo solo? Don Manuel ya no era el hombre fuerte de antaño. Su salud, aunque resiliente, se deterioraba con el paso de los años. El viento cálido y seco azotaba el rostro del anciano mientras caminaba por la propiedad. Tenía que encontrar la manera de proteger sus tierras, pero el área era demasiado extensa para que él solo pudiera manejarla. Entonces tuvo una idea. Si lograba atraer a los osos hacia una trampa, tal vez podría defenderla hasta que llegara la ayuda. Pero ¿quién en su sano juicio le creería? El anciano sabía que nadie llegaría a tiempo. La aldea ya lo había ignorado, y la única persona en la que podía confiar era en su propia determinación. Tomó el sendero hacia el campo más lejano, donde el pasto de cabras se extendía por más de 20 hectáreas. A lo lejos, vio a las cabras dispersas y asustadas. Don Manuel aceleró el paso con la mirada fija en los animales que parecían presentir la llegada de los osos. Sabía que atacarían, y no podía permitir que sus cabras, su única fuente de sustento, fueran diezmadas. Al llegar al campo, el anciano intentó mantener la calma, pero la tensión en su cuerpo era evidente. Con movimientos lentos y calculados, comenzó a esparcir migas de maíz y granos por el campo, creando una línea invisible para atraer a los osos a una zona más controlable, donde podría usar los troncos caídos como barreras naturales. Sabía que los animales se sentirían atraídos por el olor de la comida, y esto le daría tiempo para reaccionar. Mientras tanto, don Manuel observaba el horizonte, intentando detectar cualquier movimiento en la vegetación. Pero el paisaje parecía inmóvil, sin señales de la cercanía de los osos. El silencio, sin embargo, era aterrador. Ya no se oía el canto de los pájaros ni el susurro de las hojas. Solo quedaba la sensación de que algo grave estaba a punto de ocurrir. De repente, el viento trajo consigo un sonido profundo, como el lejano retumbar de un trueno. Don Manuel apretó los dientes y se agazapó tras un árbol caído, con el rifle firmemente agarrado. Las huellas, ahora confirmadas, estaban allí, más cerca que nunca. Los osos se acercaban, y su presencia era como una ola a punto de romper en la tierra. El primer oso emergió de entre las sombras, su enorme silueta recortada contra la tenue luz del amanecer. El animal, con su espeso pelaje y sus ojos negros como el carbón, miraba fijamente a don Manuel. Sus pasos eran pesados, cada uno haciendo temblar ligeramente la tierra bajo la fuerza de su peso. Y pronto, lo que parecía un solo oso se transformó en una pequeña horda. 10, 20, 30, quizás incluso más. Era imposible contarlos, pero el número de osos parecía crecer a cada segundo, como si el propio bosque hubiera desatado a sus bestias para destruir todo a su paso. Don Manuel sintió el miedo correr por sus venas. Pero no podía rendirse, no tenía otra opción. Esta era su tierra, su vida, y no permitiría que nada le arrebatara lo que le pertenecía. Entrecerró los ojos y con un movimiento rápido se colocó detrás de un tronco caído, esperando el momento oportuno para actuar. Su rifle estaba cargado, pero la duda flotaba en el aire,
Los osos estaban en manadas, moviéndose como una fuerza de la naturaleza. No sabía si su arma sería suficiente para detenerlos. Los primeros animales se acercaron, olfateando el aire. El sonido de sus patas en el suelo era apagado, pero la vibración del aire indicaba la fuerza de su presencia. Don Manuel contuvo la respiración, consciente de que necesitaba un movimiento estratégico. Miró el campo que tenía delante, donde había esparcido los granos y el maíz. Esto los atraería. Necesitaba que los osos se concentraran en esa zona, al menos hasta que pudiera preparar su siguiente movimiento. Sin embargo, lo que no había previsto fue el comportamiento inesperado de los animales. En lugar de acercarse directamente a la comida, los osos comenzaron a dispersarse por la zona. Cada uno parecía elegir un lugar específico, como si buscaran algo más, algo que don Manuel no podía ver, pero que sentía profundamente. Fue entonces cuando vio algo más grande a su izquierda. Era un oso mucho más viejo e imponente, con el rostro arrugado por la edad y un cuerpo enorme. Sus ojos estaban fijos en don Manuel. Este oso no era como los demás. Era un líder, un alfa. Había encontrado a don Manuel y ahora parecía desafiar al viejo granjero a rendirse. El anciano sabía qué hacer. No podía echarse atrás. No tenía más tiempo. Había llegado el momento de actuar. Con un movimiento rápido, levantó el rifle y disparó. El sonido del disparo resonó por el bosque, rompiendo el silencio sepulcral que se cernía sobre la granja. El primer oso, alcanzado, cayó al suelo con un golpe sordo, pero no estaba muerto. Al impacto, le siguió un rugido furioso del animal, que empezó a arrastrarse de vuelta entre la maleza, dejando tras sí un reguero de sangre. Pero el alfa no se movió, permaneció inmóvil, observando al anciano con una intensidad aterradora, como analizando sus acciones y decidiendo qué hacer a continuación. Don Manuel, con el rifle aún en la mano, sintió una sensación de impotencia que lo invadía. Había alcanzado al animal, pero el alfa no parecía mostrar miedo. De hecho, estaba provocando al anciano. Los demás osos, al ver lo sucedido, avanzaron con mayor rapidez. Ya no se trataba de movimientos sigilosos, sino de un ataque coordinado, un auténtico asalto al territorio que don Manuel intentaba proteger. Disparó de nuevo, alcanzando a otro oso, pero el miedo lo invadió al darse cuenta de que los disparos no detenían la oleada de animales que se acercaba. El sonido de fuertes zarpazos y rugidos llenó el aire. Y el anciano comenzó a retroceder, moviéndose de un punto de refugio a otro, intentando evitar ser rodeado. El viento era más fuerte y la arena de la tierra seca se elevaba a su alrededor, creando una densa nube que dificultaba aún más la visibilidad. Don Manuel ya no veía con claridad, pero sentía la presencia de los animales a su alrededor. Estaba atrapado, y el rifle parecía cada vez más inútil ante la implacable fuerza de la naturaleza. Justo cuando parecía que la última barrera entre él y los osos estaba a punto de caer, un sonido lejano pero audible cortó el aire, el sonido de voces humanas. Don Manuel miró rápidamente al horizonte. Sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. No sabía de dónde venían, pero las voces se acercaban. Ojalá pudiera durar un poco más. La lucha estaba lejos de terminar, pero el anciano ahora sabía que tal vez no tenía que enfrentarla solo. La tensión aumentaba en el campamento, pero don Manuel sabía que lo peor estaba por venir. Tenía la mirada fija en el horizonte, donde las voces humanas que había oído se acercaban cada vez más. No sabía quiénes eran, pero su esperanza resurgió, como una última llama en medio del caos. Sin embargo, una sombra se cernía sobre él. Si los osos lo atacaban antes de que llegara la gente, sería demasiado tarde. En el pueblo, los aldeanos aún se resistían a creer las historias del viejo granjero.
José Martínez, por ejemplo, estaba en el mercado comprando provisiones con su esposa cuando se enteró de las primeras huellas de oso encontradas por don Manuel, pero a pesar de la creciente preocupación, aún tenía sus dudas. «No puede ser», dijo José, rebuscando en la cesta de frutas. «Son solo animales que andan por ahí. No hay de qué preocuparse». José, joven y lleno de vida, nunca había comprendido el respeto que exigían la tierra y la naturaleza. Para él, el mundo se reducía a la tecnología y las comodidades de la vida moderna. El viejo don Manuel, con sus métodos anticuados y sus historias de tapires, siempre le había parecido algo del pasado. Pero esa mañana trajo un cambio. Cuando él y otros residentes escucharon los primeros informes de una invasión de osos, el tono de sus conversaciones cambió. Aún así, muchos no lo creían. Pero algo en el interior de José empezó a cambiar cuando supo, por un mensaje apresurado, que habían visto a don Manuel corriendo desesperadamente, intentando huir de la granja, gritando algo sobre muchos osos. Al oír esto, José y unos amigos decidieron ir a la granja a ver qué pasaba. Aún sin comprender del todo, sintió que quizás era demasiado tarde. Mientras tanto, don Manuel luchaba por mantener el control de la situación. La presencia de tantas criaturas salvajes lo hacía sentir como si lo aplastara un peso insoportable. El ataque del oso era inmenso, pero había un detalle que no podía ignorar. El tiempo se agotaba. Sabía que no podría contenerlos por mucho más tiempo. Mientras buscaba una solución, un recuerdo le vino a la mente, el de su abuelo, quien también había sido un hombre fuerte y decidido. «Cuando la tierra se rebela, debes recordar tu fuerza», le decía siempre su abuelo, con una sonrisa enigmática. «La fuerza de la tierra nunca se cansa. Nunca dudes de ella, porque nunca abandona a quienes la respetan». Con estas palabras en mente, don Manuel comprendió que la clave de la supervivencia residía no solo en el combate directo, sino también en el entorno que lo rodeaba. No lucharía contra los osos con fuerza bruta, sino que usaría las mismas herramientas que la tierra le proporcionaba. La urgencia en su mente dio paso a una idea. Empezó a esparcir más migas de maíz y otros granos, creando un camino más ancho y visible que llevaría a los osos a uno de los ríos que cruzaban su granja. Allí, una vieja presa, construida por su abuelo, podría servir como barrera natural contra los osos. Sin embargo, para que esto funcionara, necesitaría distraer a los animales, manteniéndolos alejados de la zona hasta el momento crítico, cuando tendría la oportunidad de activar la presa. Su corazón latía con fuerza, y la soledad del campo lo envolvía cada vez más. Sabía que para sobrevivir no podía depender solo de su rifle. Necesitaría la tierra, finalmente, para proteger lo que era suyo, pero el tiempo corría en su contra. Al volver a mirar al horizonte, vio una nube de polvo que se alzaba, indicando que José y otros aldeanos estaban en camino. La ayuda estaba cerca, pero la presión para mantener a los osos alejados hasta entonces se intensificaba. Don Manuel comenzó a moverse con rapidez, saltando troncos caídos y cruzando los descampados de la granja, intentando atraer a los osos de vuelta al campo central. Mientras tanto, los aldeanos se acercaban, y José Martínez empezó a preguntarse si lo que había oído era cierto. No sabía qué esperaba encontrar en la finca, pero las historias cobraron sentido al ver la nube de polvo que se alzaba a pocos kilómetros. La idea de que los osos pudieran estar invadiendo las tierras de don Manuel parecía cada vez más plausible. «¿Y si es demasiado tarde?», pensó José con creciente preocupación. Sabía que si llegaban demasiado tarde, solo podrían presenciar la destrucción, o peor aún, la muerte de alguien que siempre había sido una figura de sabiduría y experiencia. El tiempo se agotaba para todos. El viento azotaba la granja.
arrastrando polvo y hojas secas. Don Manuel se encontraba al borde del campo, con su rifle ya descargado e inútil contra los osos que se acercaban, pero su mente estaba más aguda que nunca. Había improvisado un plan, utilizando recursos naturales para atraer a los animales a la vieja presa, pero la presión del tiempo casi lo consumía. El sonido de las pesadas pisadas de los osos resonaba por la granja, y sabía que si no actuaba con rapidez, todo su esfuerzo sería en vano. El río que tenían enfrente estaba casi lleno, con las aguas agitadas por las lluvias recientes, pero la presa distaba mucho de ser lo suficientemente segura como para soportar el peso de tantas bestias. Don Manuel necesitaba mantener alejados a los osos, distraerlos lo máximo posible, hasta que llegara el último grupo de aldeanos para ayudar. José y los demás estaban a menos de 1 kilómetro, pero el tiempo parecía alargarse, como si el mundo mismo se ralentizara. La tensión era palpable. De repente, algo inesperado ocurrió. Uno de los osos, el alfa, el más grande de todos, no se apartó del grupo. Permaneció allí, mirando fijamente a don Manuel, como si supiera exactamente lo que el anciano intentaba hacer. El animal avanzó, pero no con la brutalidad que don Manuel esperaba. El oso no atacaba ni se acercaba a la trampa. Simplemente observaba. Cada paso era lento y meticuloso, como si el animal decidiera, con sorprendente calma, qué hacer a continuación. El anciano sintió un escalofrío en la espalda. Algo andaba mal. No era solo el hambre lo que impulsaba a los osos. No eran solo instintos salvajes. Este oso, el alfa, tenía una presencia diferente, más profunda. Era como si comunicara algo, una advertencia o quizás un desafío. Don Manuel miró al horizonte y vio que el polvo se alzaba cada vez más alto, señal de que los aldeanos se acercaban. Pero el alfa no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en don Manuel. En ese momento, una revelación cruzó por la mente del anciano. Recordó las palabras de su abuelo, repetidas tantas veces. La tierra pide algo a cambio, hijo mío. Nunca subestimes lo que puede hacer. Y entonces, la verdad se reveló con una claridad aterradora. Los osos no atacaban su granja por casualidad. Respondían a algo más profundo, algo que había olvidado o quizás ignorado con el paso de los años. Don Manuel comprendió que las huellas de oso, la invasión de sus tierras, todo tenía una razón de ser. El anciano no solo lidiaba con animales hambrientos, sino con una manifestación de la naturaleza misma, una reacción contra la invasión de la tierra, una falta de respeto por un equilibrio que, con el tiempo, él y su familia habían descuidado. La conexión entre los seres humanos y la tierra nunca se limitó a la posesión o el cultivo. Era un contrato, un intercambio, y él sabía que en algún sentido la tierra exigía algo a cambio, algo que su abuelo sabía, pero que él se negaba a ver. El oso alfa, ahora más cerca, miró fijamente a don Manuel, y fue como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. La conexión entre ellos era innegable. El anciano sintió un profundo dolor, una pérdida inexplicable. No solo defendía su hogar, su tierra lo desafiaba a algo mucho mayor. Algo que no podía controlar ni con la fuerza de su rifle, ni con sus estrategias improvisadas. Fue en ese momento que el sonido de un disparo resonó en el aire. No fue don Manuel quien disparó. El disparo provenía de más lejos, pero claramente apuntaba al alfa. El oso se detuvo de inmediato, desviando la mirada un instante antes de volver a la dirección del viejo granjero, pero el animal no se movió. En cambio, otra presencia emergió de las sombras, un grupo de aldeanos, liderados por José Martínez. José, sin comprender del todo lo que sucedía, decidió actuar basándose en lo que le había enseñado don Manuel y su instinto. Trajo un arma de fuego y disparó para ahuyentar al oso.
pero al hacerlo no solo interrumpió lo que parecía un momento crucial para el anciano granjero, sino que también precipitó una reacción inesperada. Los osos comenzaron a dispersarse inesperadamente. Lo que antes parecía un ataque coordinado se estaba convirtiendo en una retirada. El oso alfa, con una última mirada penetrante a don Manuel, se giró y comenzó a retroceder, seguido por los demás. La presión, que se había acumulado durante horas, parecía haberse disipado, pero no sin antes dejar una huella imborrable en el alma del anciano. Don Manuel, aún aturdido, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había sobrevivido, pero la revelación de que los osos, de alguna manera, respondían a la falta de respeto que había mostrado a la tierra, algo que nunca imaginó posible, lo inquietó. El grupo de José, aunque había llegado a tiempo, no había descubierto la verdad tras la invasión. Creían que la situación estaba resuelta, pero don Manuel sabía que la batalla no había terminado. El anciano presentía que, aunque había logrado evitar la amenaza inmediata, una nueva guerra apenas comenzaba. El campo estaba en silencio, pero el peso de lo sucedido aún flotaba en el aire. Don Manuel, con el corazón acelerado, observaba acercarse al grupo de José Martínez, aún incapaz de comprender la magnitud de lo ocurrido. Sintió que sus músculos se tensaban, como si la lucha con los osos le hubiera dejado una cicatriz, no solo en el cuerpo, sino en la esencia misma de su alma. José y los demás aldeanos que habían acudido a rescatarlo se sintieron aliviados al ver que el ataque del oso había cesado, pero no entendían del todo qué había sucedido. Solo sabían que el anciano, con su peculiar comportamiento y sus historias de tierras y animales salvajes, había sido clave para evitar una tragedia mayor. José, con su carácter impetuoso, fue el primero en acercarse a don Manuel. Lo vimos todo de lejos, don Manuel. Esos osos. Nunca imaginamos que llegaríamos a esto. ¿Se encuentra bien? El anciano hizo un gesto con la mano, una vaga señal de que estaba físicamente de pie, pero sus palabras estaban atascadas. No sabía qué decir. No quería que los demás supieran lo que realmente estaba sucediendo, la verdad que lo aterrorizaba. No quería admitir que, de alguna manera, la tierra le pedía algo a cambio, algo que no había sabido dar. Sobreviví, José, y tú también, dijo don Manuel por fin con la voz ronca. Todavía estaba aturdido, pero intentaba mantener la compostura. Gracias por tu ayuda, pero lo que pasó aquí va más allá de los animales. Lo que vimos no fue un ataque cualquiera. José lo miró confundido. No entiendo, don Manuel. ¿Qué quiere decir? Eran solo osos, ¿no? Una plaga, quizá. Ya hemos visto esto antes. Pero el anciano negó con la cabeza, con la mirada perdida en el horizonte. No podía explicarlo, todavía no. Esas palabras, esas verdades, no serían fáciles de entender. Sabía que la reacción de los aldeanos sería escéptica, pero ya no podía ignorar lo que la tierra parecía exigir. Presentía que, aunque la amenaza inmediata se había disipado, el mayor desafío aún estaba por llegar. Se había enfrentado a los osos, pero lo que no sabía era que ahora la verdadera batalla era contra la desconfianza y la incredulidad de los demás. Los aldeanos comenzaron a dispersarse, regresando a sus hogares y reanudando sus vidas. Pero el silencio de don Manuel lo envolvía como una nube oscura. No se sentía victorioso. No sentía que hubiera logrado nada. El peso de la tierra sobre sus hombros parecía mayor que nunca. Había resistido el ataque, pero no sabía cuánto tiempo podría seguir haciéndolo solo. El apoyo del pueblo era limitado, y José, con su perspectiva moderna y pragmática, no entendía los matices que el anciano intentaba explicar. Más tarde, al caer la noche, don Manuel se sentó en el patio de la casa con la mirada fija en las estrellas. Se preguntó, con cierto arrepentimiento, si había hecho suficiente. ¿Qué más podría haber hecho? Ya sabía que la tierra pedía algo más. Quizás
Había ignorado alguna señal, alguna advertencia en tiempos pasados. Ahora, todo estaba cambiando, y él no sabía cómo adaptarse. Mientras reflexionaba sobre esto, un pequeño sonido interrumpió sus pensamientos. Era el suave sonido de pasos sobre la tierra compactada. Era José, quien había regresado acompañado de otros aldeanos. Guardaron silencio, como si supieran que la visita no era solo para comprobar el estado de la granja, sino para comprender mejor lo sucedido. José se acercó con cautela. «Don Manuel, queremos saber más. Esos osos». Algo no cuadraba. Dijo que no era solo un ataque, que era algo más. «¿A qué se refiere?». El anciano lo miró, sintiendo el peso de las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Sabía que esta conversación no sería fácil. «José, la tierra tiene sus propias formas de comunicarse, sus propias señales, y no las oí. Esos osos no eran solo animales hambrientos, respondían a algo más, algo que no entendía. Quizás la tierra se queja de lo que le hemos hecho». José frunció el ceño, intentando comprender. «¿Estás diciendo que los osos atacaron por esto? ¿Por algo que hicimos?». Don Manuel suspiró profundamente. El sonido resonó en el silencio de la noche. «No lo sé, pero lo que pasó aquí hoy fue más que solo hambre o instinto. Los osos, el alfa, todo fue una señal de que nos falta algo. La tierra no nos permitirá ignorarlo por mucho más tiempo». La conversación con José y los demás aldeanos continuó hasta altas horas de la noche, pero no hubo conclusiones fáciles. Para don Manuel, la verdad era evidente, pero sabía que convencer a los demás sería un reto. El miedo y la desconfianza eran fuertes, y una vez más, estaba solo en su convicción de que la tierra y sus misterios eran más profundos de lo que cualquier hombre podía comprender, y mientras contemplaba las estrellas esa noche, una creciente sensación de que algo estaba a punto de suceder se apoderó de su pecho. La lucha no había terminado. El ataque del oso era solo el principio, y quizás la tierra aún tenía mucho más que exigir. Los días posteriores a la invasión de los osos estuvieron marcados por una extraña sensación de quietud, como si la naturaleza se hubiera tomado un respiro. Don Manuel se despertó temprano, como siempre, pero ahora había algo diferente en su mirada. La lucha contra los osos, aunque distante por el momento, había dejado más que marcas físicas en su cuerpo, había dejado una huella en su alma. Algo profundo que sabía que no podía ignorar. Esa mañana se levantó más temprano que de costumbre con un propósito renovado. Las cicatrices en sus brazos y manos, resultado de la lucha contra los osos, eran un recordatorio constante de la batalla librada, pero no eran las únicas marcas que llevaba. Ahora sentía que necesitaba no solo proteger su tierra, sino también comprender qué había fallado en su relación con ella. ¿Qué no había visto? ¿Qué más intentaba enseñarle la tierra? Mientras caminaba por los campos, la mirada de don Manuel se fijaba más en los detalles que lo rodeaban. Observaba los árboles, los arbustos, las huellas de los animales, todo con una percepción más aguda. Antes miraba su finca solo con la mirada de un agricultor, preocupado por la cosecha y el cuidado de la tierra. Ahora comenzaba a ver la tierra con mayor profundidad, casi como si intentara escuchar los murmullos de la naturaleza. La primera lección que aprendió fue simple. Había ignorado el equilibrio natural durante demasiado tiempo. En su intento por controlar la tierra, por dominar la naturaleza, se había desconectado de su verdadero ritmo. Su familia, durante generaciones, siempre había respetado los ciclos de la tierra. Pero, con el paso de los años, la vida moderna y la necesidad de mantener su granja próspera lo habían distanciado de este respeto fundamental. Había priorizado el lucro y la seguridad, sin darse cuenta de que la tierra, con su fuerza silenciosa, siempre había sabido lo necesario para mantener el equilibrio.
Don Manuel se detuvo ante un gran árbol, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra. Tocó la áspera corteza con la palma de la mano, sintiendo la fuerza del árbol que había resistido el viento y la lluvia durante tantos años. Pensó en cómo, al igual que ese árbol, él también necesitaría fortalecerse, reestructurarse y volver a sus raíces, literalmente. En ese momento, la figura de José Martínez apareció en el horizonte. Iba con otros aldeanos, y a diferencia de la primera vez, no había sospecha en sus pasos. José, tras enterarse de lo sucedido, empezó a comprender que don Manuel no se refería solo a una simple amenaza animal, sino a algo mucho más profundo. Aunque la mayoría de los aldeanos seguían escépticos, José se acercó al anciano con una mirada más respetuosa. «Don Manuel», comenzó José, «no puedo negar lo que dijo sobre el terreno, pero tampoco entiendo del todo. ¿Qué piensa hacer ahora? Con todo lo que ha pasado, ¿cómo podemos ayudar?» El viejo granjero lo miró con una sonrisa cansada pero sincera. «José, siempre has sido rápido. Pero la verdad es que la verdadera lucha no es contra los osos ni contra la tierra. Es contra nuestra propia visión de ella. Intentamos controlarla, cuando en realidad deberíamos aprender a vivir con ella». José, con la curiosidad de un joven, intentó comprender. «Entonces lo que dices es que necesitamos cambiar la forma de gestionar la finca. ¿Cómo? Ya tenemos nuestras prácticas, nuestras tradiciones». Don Manuel levantó la mano, interrumpiéndolo con calma. «Sí, José, tenemos nuestras tradiciones, pero también nos hemos distanciado de ellas. ¿Qué crees que pasó con los osos? No son solo bestias que atacan por hambre, están respondiendo a algo. Quizás las señales que la tierra nos dio hace mucho tiempo no han sido escuchadas, las he ignorado antes, pero ahora sé que ya no puedo». José miró fijamente al anciano, intentando comprender la profundidad de sus palabras. «Entonces, ¿qué quieres que hagamos?» Don Manuel sabía que no tenía todas las respuestas, pero sabía que algo debía cambiar, y para ello ya no podía aislarse. Necesitaba que otros vieran lo que él comenzaba a comprender. La tierra era más que una propiedad o un producto. Era un ser vivo, con alma propia, que exigía respeto y equilibrio. El anciano comenzaba a aceptar que su supervivencia ya no dependía de luchar por dominar la tierra, sino de aliarse con ella. Necesitamos trabajar juntos, no solo para mantener las cosechas o proteger nuestros hogares, sino para restablecer el equilibrio. Necesitamos comprender cómo funciona la tierra, no solo con nuestra visión limitada, sino con una comprensión más profunda y respetuosa. Ya no podemos ignorar las señales. Don Manuel miró hacia el horizonte, donde los primeros rayos del sol se extendían sobre la finca. «Yo haré mi parte, pero necesito que tú también hagas la tuya». José asintió lentamente. No lo entendía todo, pero percibía algo poderoso en las palabras del anciano. «Así es, don Manuel. Intentémoslo. Quizás debamos cambiar nuestra perspectiva sobre todo esto». En los días siguientes, don Manuel comenzó a reorganizar su finca de forma diferente. En lugar de centrarse únicamente en la productividad, comenzó a considerar los ciclos naturales, plantando más árboles, respetando los ritmos de riego y permitiendo que la tierra descansara más entre cosechas. Ya no estaba solo en su viaje. Aunque los aldeanos aún no aceptaban plenamente su visión, comenzaban a comprender que su lucha no era contra los osos, sino contra su desconexión con la naturaleza. Cada pequeño cambio traía consigo una nueva sensación de paz, y don Manuel sentía su cuerpo más ligero, más conectado con su entorno. Empezó a ver la tierra no como algo que poseía, sino como algo que debía cuidar, un ser vivo, igual que él. Al acercarse el fin del verano y las primeras cosechas, don Manuel sabía que, aunque no fuera fácil, había dado el primer paso. La verdadera batalla no era por la tierra, sino por la reconciliación con ella, y por primera vez en muchos años creyó que podía ganar.
El campo de don Manuel era diferente ahora. No se trataba solo de cómo cuidaba la tierra, sino de cómo percibía el mundo que lo rodeaba. Los árboles parecían más altos, el viento más suave y el sonido del arroyo más nítido. Pero incluso con todo este cambio, algo pesado aún lo dominaba. La tierra estaba más tranquila, sí, pero sabía que la paz era solo temporal. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podía evitar. Lo que no sabía era que, antes de un nuevo amanecer, una fuerza aún mayor estaría en acción. La creciente presión sobre las montañas y los bosques que rodean la finca de don Manuel parecía ir en aumento. En los últimos días se habían encontrado más huellas de animales cerca de la propiedad, pero no eran solo osos. Había indicios de otros depredadores, más agresivos y organizados. Había algo extraño en su comportamiento, como si estuvieran siendo guiados, como si la tierra misma reaccionara con mayor intensidad. José, ahora más atento a las palabras de don Manuel, había estado visitando la granja con frecuencia. También percibía la tensión en el ambiente. Aunque aún no comprendía del todo la conexión entre los ataques anteriores y la naturaleza, había algo innegable en el comportamiento de los animales, presintiendo que algo más grande se avecinaba. Don Manuel, las huellas ya no son solo de osos. Encontré algo extraño en la montaña, más cerca del bosque. Esto no es normal. Nunca había visto estas señales, dijo José, preocupado, mientras señalaba el suelo donde habían quedado las huellas de unas grandes zarpas. Don Manuel observaba atentamente con los ojos entrecerrados por la aprensión. Lo sé, José, no son solo los animales. Hay algo más. Algo se aproxima. No sé exactamente qué, pero la tierra está respondiendo de nuevo. Y esta vez es diferente. En los días siguientes, el viejo granjero se preparó como nunca. Volvió a visitar la vieja presa, la estructura que su abuelo había construido, ahora con una nueva perspectiva. Sabía que la lucha no sería solo contra los animales, sino contra la fuerza invisible que parecía manipularlo todo. Ya no se trataba de simples ataques, sino de un equilibrio que había ignorado. Don Manuel comenzó a construir defensas más robustas alrededor de la presa. Hizo trampas y erigió cercas más fuertes, más que simplemente proteger su cosecha. Era como si se estuviera preparando para un asedio, pero no por parte de humanos. Ese día, que parecía una repetición de sus antiguas batallas, se estaba convirtiendo en la clave del cambio. José, observando la intensidad de los preparativos de don Manuel, presentía que algo aún más grave estaba a punto de suceder. Empezaba a creer en las palabras del anciano. La idea de que la tierra exigiera algo a cambio, como un contrato roto, ahora parecía menos absurda y más real. No sabía exactamente qué tenía en mente don Manuel, pero no podía negar que la situación se estaba agravando. Necesitaré tu ayuda, José. La tierra exige un sacrificio y no puedo hacerlo solo, dijo don Manuel sin rodeos. José lo miró fijamente, con el corazón acelerado. Sabía que estaba a punto de ser arrastrado a algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado. ¿Qué necesita de mí, don Manuel? Necesito que me ayudes a preparar la presa. Los osos, los demás animales, no se detendrán. Pero debemos ir un paso más allá. Necesitamos recuperar lo perdido, restaurar la armonía. Si logramos hacerlo, quizás podamos proteger a todos de lo que está por venir. José no estaba seguro de comprender del todo, pero estaba comprometido. Algo en su interior le decía que debía confiar en el anciano, y fue con esta confianza que comenzó a ayudar con mayor dedicación. Ayudó a don Manuel a reforzar la estructura de la presa e instalar las trampas. Cada acción parecía reflejar un pacto, un intento de reconectarse con la tierra y corregir los errores del pasado. Pero la naturaleza no era tan simple. Las huellas de animales se intensificaron y los bosques que rodeaban la granja comenzaron a oscurecerse a medida que avanzaba el día, como si algo oscureciera la tierra.
El aire se volvió más denso y el sonido del viento se hizo más profundo, como un lamento lejano. La sensación de que algo estaba a punto de quebrantar la frágil paz se volvió insoportable. En vísperas de lo que parecía ser el punto de inflexión, don Manuel se sentó solo en su porche, contemplando las estrellas. Sabía que la batalla no se ganaría con meras estrategias físicas. Era más que una lucha por la tierra, más que un enfrentamiento con osos. Se trataba de restaurar el equilibrio perdido, de hacer que la tierra escuchara su súplica y le devolviera lo que había sido descuidado durante tanto tiempo. Sintió algo en el aire, una vibración que le provocó escalofríos, como si la tierra misma lo observara. El viento, que antes parecía una suave brisa, ahora cargaba con una fuerza que sabía que ya no podía ignorar. La batalla estaba a punto de intensificarse, y fuera lo que fuese lo que se avecinaba, don Manuel sabía que no podía afrontarlo solo. Necesitaba a los aldeanos, necesitaba a José. Más que nunca, la tierra exigiría una respuesta. El anciano presentía que el amanecer traería una nueva era, pero no sabía si sería de destrucción o de renovación. Todo dependía de lo que revelaran los próximos días. El amanecer era sombrío, con densas nubes sobre la finca de don Manuel. El aire era denso, cargado de una energía inquietante. Los árboles que rodeaban la propiedad se mecían violentamente, como si algo los obligara a moverse. El viento ya no traía su antigua suavidad, ahora estaba cargado de presagios. Don Manuel y José estaban en la presa, observando las trampas y los refuerzos que habían instalado. Sabían que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. No solo tendrían que enfrentarse a osos, sino a algo mucho mayor, una fuerza incomprensible. José, con el ceño fruncido y la mirada atenta, miró a don Manuel. «Don Manuel, ¿siente esto? Algo anda mal». El anciano pidió silencio con un gesto, con la mirada fija en el horizonte. «Lo presento, José. Algo se avecina, y no será fácil». De repente, comenzaron a manifestarse las primeras señales de la gran tormenta. Las huellas de animales se hicieron más intensas, más frecuentes. Pero no eran solo osos ni depredadores comunes. Ahora había algo más. Los animales se comportaban de forma extraña, más organizados, más agresivos, y no eran solo ellos. En lo profundo del bosque, una presencia, invisible pero palpable, parecía acercarse. Luego ocurrió el primer ataque. Los osos aparecieron a lo lejos, pero no estaban solos. Había otras criaturas con ellos, lobos, coyotes, incluso jabalíes. La verdadera fuerza que don Manuel temía se estaba revelando. No era un simple ataque de depredadores hambrientos. Los unía algo, una fuerza que parecía estar guiada por una voluntad superior. La tierra reaccionaba a algo que los humanos habían hecho, y ahora exigía una respuesta, una reconciliación. «¡Don Manuel!», gritó José, corriendo hacia el anciano. «¡Tenemos que actuar rápido!». El anciano, con el rostro sombrío y la mente aguda, se preparó. Ya no tenía tiempo para dudas ni vacilaciones. Habían preparado la presa y las trampas para mantener alejados a los osos. Pero ahora la situación había escalado a un punto que no podía controlar. Tomó su rifle con mano firme, pero su mirada estaba en otra parte, en el gran árbol cerca de la orilla, el mismo árbol que había tocado el día anterior. Fue allí, cerca de ese árbol, donde tuvo la revelación. Comprendió lo que debía hacer. «José, trae a todos los aldeanos. Tenemos que ir al árbol ahora». José lo miró confundido, pero siguió las instrucciones. Corrió de vuelta al pueblo mientras don Manuel se mantenía firme, con la mirada fija en el horizonte, donde los animales comenzaban a acercarse. Sabía que la confrontación era inevitable, pero ya no solo defendía su hogar, respondía a una llamada, algo que había descuidado durante años. El sonido de las bestias acercándose se hizo más fuerte, un rugido profundo que pareció resonar por toda la tierra.
Pero antes de que se desatara el caos total, don Manuel se concentró en su propósito. Sabía que no podía combatir esa fuerza con violencia. Necesitaría usar algo más poderoso, algo que trascendiera la fuerza física. Cuando llegaron los aldeanos, don Manuel estaba arrodillado cerca del gran árbol. Apoyó las manos en el suelo, sintiendo la tierra fría bajo los dedos. Cerró los ojos y respiró hondo. El viento a su alrededor parecía intensificarse, pero él no se movió. Se entregó a la tierra, a su fuerza, a su energía. Ya no luchaba contra los osos ni los animales. Intentaba reconectar con la tierra, con el equilibrio perdido. «Escúchame, tierra», murmuró con la voz cargada de emoción. «Fracasé, fracasamos, pero ahora estoy aquí. Estamos aquí para escuchar, para corregir». El viento aullaba por todas partes como respondiendo a una llamada. Los animales se acercaban, pero algo extraño ocurrió. La fila de osos y otros depredadores se detuvo. Empezaron a retroceder lentamente, como repelidos por una fuerza invisible. El rugido que antes parecía amenazador fue reemplazado por un sonido más bajo, casi como un lamento. Los aldeanos, observando lo que sucedía, no podían creer lo que veían. Don Manuel estaba en el ojo del huracán, pero no se dejaba absorber por él. Parecía estar en sintonía con el caos, como si estuviera guiando a la naturaleza hacia el equilibrio. José se acercó vacilante, sin comprender del todo lo que sucedía. Pero sabía que era el momento crucial. El anciano no solo intentaba proteger su finca, intentaba recuperar lo perdido. Y en ese momento se unió a don Manuel, poniendo también las manos en el suelo, intentando sentir la fuerza de la tierra. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Los animales que se disponían a atacar comenzaron a retirarse pacíficamente sin agredir a nadie. El alfa, el oso más grande, miró a don Manuel por última vez, como aceptando la reconciliación. Lentamente se alejó seguido por los demás, hasta que desaparecieron en el bosque. El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado. Don Manuel permaneció de rodillas, sintiendo la tierra a su alrededor, ahora en paz. Había cumplido su función, no con fuerza, sino con humildad, respetando el llamado de la naturaleza. Los aldeanos, aún incrédulos, se acercaron, mirando al anciano con un respeto renovado. No comprendían del todo lo que acababa de ocurrir, pero sabían que algo había cambiado para siempre. La lucha no había sido contra los animales ni contra la tierra, sino contra el olvido de un equilibrio que necesitaba ser restaurado. Don Manuel se levantó lentamente con expresión serena. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero sentía que por primera vez la tierra lo había escuchado, y quizás, por primera vez, él también la había escuchado. La mañana siguiente trajo un silencio inesperado, una calma que parecía haberse instalado para siempre en la finca de don Manuel. Los vientos habían cesado, y el campo, que antes se extendía como un campo de batalla, ahora parecía una tranquila extensión de naturaleza, apaciguada por la fuerza que emergía de la tierra. El anciano continuó con sus labores diarias, pero algo en su rutina había cambiado. Ya no se limitaba a cuidar la finca, cuidaba la tierra como una extensión de sí mismo, con más respeto, con más reverencia. José Martínez, el primero en llegar tras el ataque, observaba a don Manuel desde lejos con una mezcla de respeto y admiración. Aún no comprendía todos los misterios de aquella noche, pero sabía que algo había cambiado irreversiblemente. Aquella vieja figura, antes considerada excéntrica, ahora parecía ser más que un simple campesino. Era, de alguna manera, un guardián de la tierra, alguien que había reconectado con algo profundo y primordial. «Don Manuel», dijo José, caminando hacia el anciano, «no sé qué pasó esa noche, pero sé que la granja y nosotros nos salvamos. Algo cambió, y no fue solo el comportamiento de los animales. No sé cómo agradecerle». El anciano lo miró con expresión serena, pero sus ojos estaban cansados.
No se trata de dar gracias, José. No hice esto por gratitud. Lo hice porque la tierra nos exige algo y debemos estar preparados para ello. La naturaleza nos lo da todo, pero también nos pide algo a cambio. Necesitamos aprender a escuchar. José asintió, aunque aún persistía una nube de duda sobre qué significaba exactamente escuchar a la tierra. Pero sabía que ya no era cuestión de lógica ni comprensión. Había algo más profundo, algo más allá de las palabras y la razón. El anciano, con su sabiduría silenciosa, había mostrado el camino, y ahora sabía que los aldeanos debían seguir esa dirección, incluso sin comprender todos los detalles. Los días siguientes estuvieron marcados por cambios graduales, pero significativos. Don Manuel continuó con su rutina, pero ahora se esforzaba por enseñar a los aldeanos lo aprendido. Les mostró cómo trabajar la tierra y respetar sus ciclos, cómo observar las señales de la naturaleza y aprender a seguir sus ritmos. No obligó a nadie a creerle, pero quienes estaban dispuestos a escuchar comenzaron a comprender. La finca prosperó de nuevo, pero esta vez de forma más armoniosa. Lo que una vez fue una tierra de miedo y conflicto, se ha transformado en un símbolo de reconciliación. Don Manuel y los aldeanos ya no eran solo agricultores, sino guardianes de la tierra, y con ello se restableció el equilibrio que parecía perdido. La paz, ahora más duradera, se logró no mediante la lucha, sino mediante la humildad y el respeto. Pero don Manuel sabía que el equilibrio era frágil. No podía garantizar que los animales no volvieran a atacar, ni que la tierra siempre estaría en perfecta armonía. Pero sabía que ahora estaba mejor preparado. Había escuchado el llamado de la tierra, y la tierra, a su vez, le había respondido. Al ponerse el sol sobre la granja, don Manuel contempló los campos. Sintió una paz serena, una sensación de deber cumplido. No hubo victoria militar ni gran celebración, solo una comprensión más profunda de su lugar en el mundo y la clara comprensión de que el verdadero equilibrio solo se logra mediante el respeto mutuo. La lucha no había sido contra los osos, ni contra los animales, ni contra la tierra. La verdadera lucha era interna, la lucha por reconocer la interdependencia entre el hombre y la naturaleza. Y ahora, por primera vez en muchos años, don Manuel sentía que por fin había encontrado el camino de regreso a casa. Habían pasado varios años desde la gran tormenta. La granja de don Manuel florecía, más próspera que nunca. Continuó cultivando la tierra, ahora en compañía de los aldeanos, quienes habían aprendido a respetar los ciclos naturales. Con cada estación, los campos rebosaban de abundancia. José, ya un hombre más maduro, solía caminar junto al anciano granjero, absorbiendo las lecciones del pasado. Pero a lo lejos, en lo alto de las montañas, algo seguía moviéndose. El equilibrio nunca es permanente. Pero por ahora, la tierra permanecía quieta, aguardando en silencio el siguiente desafío, como siempre. La historia de don Manuel nos recuerda que, a menudo, los mayores desafíos no se superan con fuerza, sino con sabiduría y respeto. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza, entre lo que poseemos y lo que cuidamos, es frágil, pero esencial. ¿Qué lecciones podemos aprender de este viaje? ¿Cómo puede nuestra vida verse influenciada por esta profunda conexión con la tierra y el mundo que nos rodea? Comparte tus reflexiones y continúa la conversación. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de don Manuel? La tierra nos llama la atención. Escuchemos.